Pablo les escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y de esto venimos hablando ya hace algunos meses. Y es interesante cuando el apóstol, después de escribir una carta para arreglar varias cuestiones en una iglesia, les escribe y después de tantas cosas de las que viene hablando, introduce esta parte, 1 Corintios capítulo 10, dice, hermanos, no quiero que se olviden de estas lecciones del pasado. Y recuerdan cuando en su momento fuimos a este pasaje y empezamos a ver varias cosas de las cuales el apóstol nos va a decir, no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca de Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No quiero, hermanos, que se olviden de estas cosas porque estas lecciones nos van a ayudar a no terminar como ellos. De la mayoría dice no se agradó Dios. Y si hay algo que vos y yo queremos hacer es agradar al Señor. Estamos en este camino, en esta vida cristiana, en esta nueva vida que Dios nos ha dado con el deseo, con el corazón puesto en agradarle a Él por sobre todas las cosas. Y entonces si lo que estamos buscando es agradar a Dios, hay cosas que no nos podemos olvidar, dice el apóstol Pablo. El primer ejemplo que vimos el mes pasado, ¿recuerdan de qué se trataba? Le habíamos puesto las tumbas en el desierto, ¿se acuerdan? Las tumbas de la codicia. Era el ejemplo de la ingratitud. Y hablábamos el mes pasado acerca de el pueblo de Dios yendo hacia un camino de ingratitud del Señor que le llevó a codiciar cosas malas. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Veamos en esta mañana el segundo ejemplo. Ni seáis idólatras, dice el versículo 7, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vamos a orar en esta mañana y tratar de entender qué es esto del ejemplo de la idolatría. No nos olvidemos, dice Dios, que ellos codiciaron cosas malas. No hagamos lo mismo. Fíjese, dice el versículo 6, para que no codiciemos. Y después en el versículo 7 no dice para que no seamos idólatras. Pablo les dice para que no sean idólatras. Y es interesante el cambio. Entonces vamos a entender en esta mañana cuál es el ejemplo del que Pablo nos dice no tenemos que olvidarnos. Les invito a que podamos inclinar el rostro, podamos hablar con Dios en esta mañana, podamos orar. Ahí en el silencio de tu corazón puedas pedirle a Dios que te hable. Y por unos pocos minutos en esta mañana te olvides que hay una persona parada al frente diciendo cosas. Y nos demos cuenta que Dios está en este lugar diciendo cosas. Y puedas orar y pedirle a ese Dios. Háblame. Realmente que seas Dios, que seas vos el que me hable. Dios, queremos del fondo de nuestra alma clamar a ti en esta mañana con toda la necesidad del corazón para pedirte, Señor, que nos enseñes acerca de estos ejemplos que no nos tenemos que olvidar. Y clamamos a ti en este día. Y te pedimos, Dios, que nos hables. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El ejemplo de la idolatría. Y vamos a encontrar que Pablo hace una pequeña resumen ahí de lo que sucedió. Dice, no seas idólatras como algunos de ellos. Y es interesante, él viene hablando en todo el resto del pasaje, fíjense, para que no codiciemos como ellos codiciaron. El versículo 8, ni forniquemos,
como ellos fornicaron. El 9, ni tentemos al Señor. Pablo siempre se mete adentro, dice, no hagamos esto, no hagamos lo otro. Pero cuando habla de idolatría en el versículo 7, dice, ni seáis idólatras, ustedes. Pablo se sale del grupo. Y es interesante porque si hay algo que Pablo dice, yo no soy es un idólatra. Si hay algo que el judío aprendió es a no ser idólatra. Es muy interesante, le está hablando a gente que no es judía y entonces le está diciendo a ellos, ustedes no sean idólatras como fue el pueblo en algún momento. En todos los restos de los ejemplos, Pablo dice, yo también puedo caer en esto. En el ejemplo de la idolatría, Pablo como judío dice, nosotros jamás podríamos volver a caer en esto. ¿Por qué? Porque lo que sucede en esta historia que vamos a intentar entender hoy, marcó al pueblo judío para todo el resto de la existencia. Si hay algo que el judío puede ser, puede haber negado al Señor, lo puede haber crucificado, puede haber hecho muchas cosas el judío. Vos podés decir que los judíos tienen muchas cosas malas, pero si hay algo que no tiene el judío, no es idólatra. Adora a un solo Dios. Y sin embargo le dice a la iglesia, pero ustedes no sean idólatras. El mundo romano en el cual esta iglesia, la iglesia de Corinto, vivía, era un mundo que estaba sumergido en la idolatría. Estamos hablando de los tiempos del Imperio Romano. Recuerdan que los romanos tuvieron un método de conquista en el cual asimilaban todas las culturas y no imponían una nueva cultura. El romano no estaba interesado, como quizás el griego, en imponer la cultura, sino que por el contrario el romano las asimilaba. Es decir, si llegamos a un pueblo que tiene nuevos dioses, bueno, adoremos también esos dioses, porque mirá si esos son los dioses verdaderos y no los adoramos, y entonces esos dioses nos destruyen después. Entonces el romano a cada lugar que llegaba y conquistaba, saben que el Imperio Romano llegó a conquistar todo el mundo conocido en aquel tiempo. Entonces a cada lugar que llegaban incorporaban los dioses de ese lugar. El Imperio Romano fue un imperio lleno de idolatría. Y esta iglesia, la iglesia de Corinto, una ciudad romana, no estaba exenta. Y la iglesia no estaba exenta. Ahora han pasado 20 siglos y estamos en el día de hoy y vos decís, ¿pero hay idolatría en el día de hoy? Sí, hay idolatría. Vivimos en un mundo lleno de idolatría. Bueno, sí está bien. Es verdad que quizás están distintas creencias y distintas religiones que hacen ahí a sus dioses y los adoran. Y uno se va a la India, uno piensa en la India o uno piensa en distintas cosas, hay adoración, pero dentro de la iglesia cristiana hay idolatría. Sí, hay idolatría dentro de la iglesia cristiana. Y ya de años atrás, la iglesia comenzó a hacer imágenes y a adorarlas. Y alguien puede decir, bueno, no, pero eso es el catolicismo. Sí, hermanos, pero no seríamos justos si dijéramos que nosotros no tenemos nada que ver. El catolicismo es nuestro antepasado. Nosotros salimos de ahí, no podemos decir, no, pero los católicos... No. La iglesia cristiana en algún momento fue el catolicismo. Y alguien en algún momento dijo, no, pero vamos a sacar a las imágenes de la iglesia, y entonces comenzó toda esta rama de las iglesias evangélicas que, entre tantas cosas, dejaron la idolatría de las imágenes. Dejaron de poner imágenes en las iglesias en las cuales uno se acercara, se arrodillara y adorara. Entonces decimos, la iglesia ya no tiene más idolatría. No, también hay idolatría en la iglesia evangélica. Idolatramos pastores, idolatramos enseñadores, idolatramos... bueno, pero eso pasa en otros lados. Acá yo nunca le rendí culto a Claudio. Nunca vinimos acá y le tenemos ahí que andar haciendo pleitesía. No, está bien, la iglesia nuestra no es, quizás otras iglesias evangélicas. Pero la idolatría no es un problema de afuera, es un problema de adentro.
Entonces cuando buscamos la idolatría en otros países, en otras religiones, en otras iglesias o en otros lugares, no nos damos cuenta que la idolatría comienza en el corazón y que es algo que surge de cada uno de nosotros, no importa dónde estemos ni en qué creamos. Ese fue el problema del pueblo de Israel. Pablo lo resume acá en 2 líneas y ustedes están deseosos de que yo haga lo mismo en esta mañana. Pero vamos a desarrollarlo un poquitito más. Pablo dice: no seáis idólatras como el pueblo, como algunos de ellos, dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué hace referencia Pablo con estas frases? Dice: el pueblo, algunos fueron idólatras y se levantaron y comieron y se recrearon. Les pido que me acompañen en el Antiguo Testamento al segundo libro, el libro de Éxodo, capítulo 32. El título del mensaje de hoy es Horeb, monte de Dios. Horeb, monte de dioses. En Éxodo capítulo 3 dice que Moisés llegó a Horeb, monte de Dios. Pero en Éxodo capítulo 32 vemos que Horeb se convirtió en monte de dioses. Vamos a tratar de meternos en esta historia en esta mañana y comprender qué es lo que está pasando acá. Leemos juntos entonces Éxodo capítulo 32. Dice así la palabra de Dios. Vamos a arrancar 31:18. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Moisés había estado 40 días en la presencia de Dios. Dios le había llamado, le había dicho: subí al monte, tengo que hablar con vos en privado. Un poquito antes había hablado con todo el pueblo, pero ahora va a hablar solamente con Moisés. Y cuando está llegando al final de esta charla, de Dios y Moisés, hablando cara a cara, en algún momento Dios va a decir: yo con Moisés hablaba cara a cara. Dios le entrega a Moisés 2 tablas, las famosas 2 tablas de la ley. Pero no son las 2 tablas de la ley que el pueblo tuvo durante toda la existencia ahí en el arca del pacto. Estas fueron 2 tablas de la ley que Dios mismo escribió, dice, escritas con el dedo de Dios. No es que Moisés se puso ahí a escribir en las tablas, no, fue Dios mismo el que escribió en estas tablas los 10 mandamientos. Capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo a Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Esa es la frase que cita el apóstol Pablo en 1 Corintios 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues,
déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Vamos a intentar en esta mañana ver qué hay debajo, detrás y después de la idolatría. En primer lugar, debajo de la idolatría veo una necesidad. El pueblo viene a Aarón y le dice: este varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Haznos dioses. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Hay una necesidad en el hombre que es inherente al hombre, que es la necesidad de Dios. Es la necesidad de adorar a Dios. Después de que el hombre cae en Edén y se aleja de Dios, cuando nace Set, dice, y los hombres comenzaron a invocar al Señor, comenzaron a invocar a Jehová. Hay una necesidad desde el primer momento de la existencia del hombre de encontrarse con Dios y de adorar a Dios. El hombre sin Dios está vacío. San Agustín lo dijo de esta forma: hay un vacío en el hombre que tiene forma de Dios. Y es muy cierto, porque vamos a encontrar en todo el mundo al hombre adorando algo. Y si no ha llegado a conocer a Dios como tal, va a adorar algo, lo que sea, para poder rendir ese culto que necesita rendir. Entonces, cuando el pueblo dice: este Moisés nos sacó, no sabemos qué pasó con él, pero nosotros tenemos que seguir adelante, no nos podemos quedar acá, tenemos que avanzar, y no nos podemos ir sin la guía de Dios. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y alguien me puede decir:
Claro, yo siempre digo, ¿no? Cuando nosotros leemos estas historias tenemos la tendencia a criticar lo que hicieron los otros, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Pero al fin y al cabo, si hace 40 días nada más, ¿no tenían un poquito de paciencia para esperar? Apenas pasó un mes y algo y ya estaban adorando a otro Dios. Pero en realidad hay que verlo de otra forma. Ellos no sabían que ese día Moisés volvía. Lo único que sabían es que hacía más de un mes Moisés se había ido y no sabían realmente qué le había pasado. Sabían que estaban varados al pie de un monte, que el líder no estaba, y en algunos de ellos empezó a surgir la idea de decir, ¿y cuánto tiempo más vamos a estar acá? Nadie les dijo, vamos a estar acá 40 días, o vamos a estar acá un año. No, solamente les dijeron, esperen acá. Y el líder se va y de repente alguien dice, ¿y cuánto tiempo vamos a demorarnos acá? Dios nos dio una tierra, tenemos que irnos, tenemos que ir a la tierra. Quizás Moisés se murió en el monte, quizás algo le pasó, quizás hizo algo que a Dios le desagradó y Dios lo mató en el monte. La verdad es que no sabemos lo que pasó, entonces debemos seguir adelante. Y ¿cómo? Hasta acá Dios nos guió a través de Moisés, pero ¿y ahora? Ellos fueron a Aarón. La tradición judía dice que cuando Moisés sube al monte, los que quedaron a cargo del campamento fueron Aarón y Hur. Y la tradición también dice, esto no está en la Biblia, pero la tradición judía afirma que el pueblo fue a Aarón y a Hur, y Hur se negó a hacer dioses, a hacer un ídolo, a crear un ídolo. Y el pueblo se excitó de tal manera contra Hur que lo mató, lo apedrearon. Esto dice la tradición. Aarón, atemorizado por la situación, accedió a hacer el becerro de fundición. Esto es algo que se viene diciendo entre los judíos por mucho tiempo. No solamente Aarón por miedo a que le mataran a él, sino también por miedo de que el pueblo terminara en un total apartarse de Dios. Entonces él dijo, quizás puedo hacer la imagen que me están pidiendo, pero de todas maneras seguir tratando de tenerles cerca de las enseñanzas de Dios. Lo cierto y lo que sí sabemos es que esta necesidad les llevó a decir, haznos dioses. Hay una necesidad en el hombre hoy de adorar. En esta semana toda la Iglesia Católica celebró el culto a San Expedito. Escuchaba la cantidad de personas que se acercaron a la iglesia para agradecer o para pedir al santo por alguna situación en particular, el santo de las causas urgentes. Ayer cuando llegaba a casa veía en una imagen ahí un cartel que decía gracias San Expedito por los favores recibidos. Es que hay necesidad. Hay tantas personas que sufren y que sufren situaciones desesperantes y que tienen que aferrarse a algo y que van a ir detrás de cualquier cosa que pueda parecer una respuesta. Escuchaba el testimonio por la radio de un hombre que decía, sí, hoy salimos a las 5:30 de la mañana para poder ser de los primeros en llegar ahí a la iglesia, y cuando llegamos ya había toda una cola que estuvimos, pero estuvimos solamente una hora, así que pudimos ya después de una hora llegar, pero dice, no, si venís durante el día capaz que podés estar 5 o 6 horas esperando. Hay una necesidad real del hombre de adorar a Dios. Pero además hay una necedad en todo esto. Son troncos. Les voy a pedir que me acompañen un momento a Isaías capítulo 44. Versículo 9.
Dice la palabra de Dios: los formadores de imágenes de talla, de imágenes talladas, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con el magre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne y prepara un asado. Y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. La necedad de la idolatría. Dice: del mismo tronco toman una parte, hacen un asadito, con el mismo tronco ponen ahí en la estufa, se calientan del frío y con lo que les sobra de la madera le dan forma y lo adoran y le ruegan: tú eres mi Dios, guardame, alimentame, provéeme alimentos, dame para no tener frío. Es la necesidad que tenemos cuando creemos que la imagen es algo. Pablo dice: el ídolo no es nada en el mundo. Y el profeta va a decir: es una necedad adorar arrodillado ante una imagen que no ve, que no oye, que no entiende, que no tiene poder para hacer nada por vos. En tercer lugar, hay algo en la naturaleza del hombre que le lleva a la idolatría. Ahí cuando Moisés le reprocha a Aarón lo que hizo, Aarón le dice: el pueblo es inclinado al mal. Le echa la culpa al pueblo, ¿viste? Como buen líder, cuando el pueblo se equivoca, le echa la culpa al pueblo. Entonces, Moisés, no te enojes conmigo, enojate con el pueblo. Ellos son los que vinieron a decirme que haga un Dios. A mí no se me ocurrió esto. Lo mataron a Ur. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué quería? Que cuando vinieran se estuvieran matando todos entre todos. Hice el mal menor. Porque el pueblo es inclinado al mal. Porque hay algo en la naturaleza del hombre que le lleva a adorar falsos dioses. Cuando Pablo le escribe a los romanos, le va a decir que los hombres escogieron adorar a las criaturas antes que al Creador. Eso nos habla de la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque adorar a Dios significa obedecer a Dios. Vivir una vida rendida a Dios. Significa sacar de nuestras vidas cosas que Dios no aprueba. En cambio, el ídolo no me reclama nada. La idolatría en algún sentido es mucho más fácil. La idolatría es poner delante de mí cualquier cosa antes que a Dios. La idolatría puede ser la familia, la idolatría puede ser el dinero, la idolatría puede ser la fama, puede ser poder, puede ser la cultura, puede ser confort, puede ser otras cosas que no llego a leer. La idolatría puede ser un montón de cosas. La idolatría puede ser cualquier cosa que vos y yo ponemos antes que a Dios en nuestra vida. ¿Cuál es tu ídolo? Porque todos nosotros somos inclinados al mal. Y porque muchas veces adoramos algo en nuestra vida
antes que a Dios. Le rendimos nuestra obediencia, nuestra devoción a otras cosas antes que a Dios. La idolatría puede ser el mundial. Pastor, no me pongas una reunión un día que haya partido, porque que no nos caiga un partido del mundial domingo a la mañana, porque tenemos que pasar la reunión a la tarde. ¿Qué está mal pasar la reunión a la tarde? No, no está mal. Lo que está mal es que si la reunión no pasa a la tarde, yo falto a la reunión porque es más importante el partido. Lo que está mal es cuando mis gustos, mis pasiones, mi deseo de sentirme bien está antes que lo que Dios me pide. Ay, la cama está tan linda esta mañana. Y de repente ahí, viste, como que nos acostamos tarde y nos quedamos ahí y a la mañana, pero hay que venir a la iglesia. ¿Quién se le ocurre poner una reunión a la mañana? Entonces el ídolo puede ser la cama. El ídolo puede ser tus estudios. Ya está, en la iglesia me dijeron que no hay que estudiar, entonces dejo la facu, dejo la escuela. No, todas son cosas necesarias y parte de la vida, pero el ídolo puede ser tus estudios. No, empecé la facultad, así que no puedo estar en ningún ministerio. No tengo tiempo. Porque si no me atraso en los estudios. No, el lunes tengo examen, así que el domingo no puedo ir a la iglesia. Tengo que estudiar todo el día. El sábado me junté con mis amigos, pero el domingo tengo que estudiar todo el día. Porque no me sirve estudiar el sábado, mucho tiempo antes se me olvidan las cosas. Yo necesito al último momento. O no, yo necesito estudiar todo el fin de semana. El ídolo puede ser cualquier cosa que pongo antes que a Dios. El ídolo puede ser tu familia. No, hoy no voy a la iglesia porque vienen todos a casa y ¿qué voy a hacer? ¿Les voy a decir que no vengan? No, invitarlos a la iglesia. Decirle que te acompañe. Decir, mira, yo tengo un compromiso con mi familia espiritual y no puedo dejar a mi familia espiritual en banda porque mi familia viene a verme. Véngame a ver a la tarde. Véngame a ver al mediodía. No, pero sos muy radical. No, lo que estoy tratando de ver es que tantas cosas pueden ser ídolos en tu vida y en la mía. Cualquier cosa puede ser un ídolo. El ídolo pueden ser tus hijos. El ídolo puede ser tu esposa o puede ser tu esposo. El ídolo puede ser tu trabajo. El ídolo puede ser cualquier cosa que tome en tu vida el tiempo de Dios. Porque ninguno de nosotros es ajeno a la idolatría. Porque ves, no es algo de afuera, es algo de adentro, del corazón. Es una cuestión de necesidad, es una necesidad completa poner algo antes que a Dios. Pero es algo que está en nuestra naturaleza. Ahora, veamos un poquito lo que hay debajo, pero veamos qué hay detrás de la idolatría. Moisés le va a decir a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Qué mal te ha hecho este pueblo para que traigas sobre él tan gran pecado? Hay una negligencia en Aarón en hacer lo que hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Más adelante va a decir que Aarón hizo lo que sucedió es porque Aarón lo permitió. Aarón lo había permitido. El pueblo dice que estaba todo envuelto en la idolatría porque Aarón lo había permitido. Lo que estoy diciendo es que la idolatría no es algo en lo que caes por accidente. De repente estás en casa, estamos con mi señora, no nos ponemos de acuerdo si, ¿cómo se llama? Tenemos que dejar la tapa del baño levantada o baja y nos peleamos. Nos enojamos y discutimos. Eso es algo totalmente ficticio, no ocurre nunca. Ahora, el problema no es, caí quizás en una mala contestación, caí en enojarme rápido, caí en el pecado y después por ahí me arrepiento y pido perdón. O vas por la calle, vas manejando y alguien se te cruza, y después viste cuando se me escapó. Y bueno, todo lo que se te escapa es porque lo tienes adentro, ¿no? Por cierto. Pero a veces pasa que algo en el momento nos lleva a reaccionar de alguna manera y nos hace pecar. Pecamos porque algo nos provocó a pecar. O decimos, sí, tal situación me fue de tropiezo y pequé porque, caí en esto. Pero no es que lo planifiqué, que lo pensé, no.
La idolatría no es un pecado en el que caes por accidente. La idolatría es algo pensado. El pueblo cayó en la idolatría porque Aarón lo permitió. Es una negligencia nuestra porque nosotros nos permitimos, nos damos permiso para poner cosas antes que a Dios. Es decir, Aarón sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. No es algo que por ignorancia, ¿viste? De repente, a veces pasa cuando vos estás en un ministerio con jóvenes y todo, que vos le dices a un chico, no, pero tal cosa no está bien. ¿En serio? Está mal, no sé, ir a bailar, porque no sé, capaz que nunca se le había pasado por la mente que podía tener algo de malo. Y vos debes pensar, y fíjate, estás en una situación en que pasa esto, aquello, lo otro. Ah, tenés razón, nunca lo había pensado. Muchísimas veces tuve charlas así con chicos que sinceramente hacían cosas que estaban mal sin saber que estaban mal. Bueno, no, la idolatría no es un pecado de ignorancia en el que yo no sé. Ah, yo no sabía que hacer esto estaba mal. Yo no sabía que poner cosas antes que Dios era algo malo. No, la idolatría es algo que hacemos negligentemente, nos permitimos, nos damos el permiso. Y en segundo lugar, es una cuestión de negación. Fíjate que cuando Moisés le habla a Aarón y le va a decir, Aarón, ¿cómo hiciste esto? Aarón le dice, no, Moisés, no es tan grave. A ver, les hice un becerro, hice que se calmaran. Al otro día cuando convoqué a la fiesta, convoqué una fiesta a Jehová. Entonces, además, ponele que nos equivocamos. ¿Viste? El pecado, no pecamos, nos equivocamos. Bueno, sí, ponele que me pasé y que tendría que haber hecho otra cosa. Pero bueno, ya está. Vos bajaste, nos mostraste que estaba mal, lo agarraste el becerro a patada, lo hiciste polvo, nos hiciste tragar al becerro, porque dice que lo puso en el fuego, lo redujo a polvo, el polvo lo echó en el agua y el agua se las dio a beber, les hizo tragar el becerro. Así que ya está. Muerto el becerro, se acabó la rabia. No es tan grave, Moisés, no hagas una historia dramática, sos muy complicado, sos muy histérico con esto. ¿No te parece que se te está yendo la mano con todo esto del gran pecado y hacernos sentir mal a todos? Ya está, ya sabemos que lo hicimos mal. Hay una tendencia en nosotros a justificar lo injustificable. Cuando alguien nos viene a decir, pero flaco, esto está mal. Eso sería en el público. La iglesia sería, hermanos, esto no corresponde. Hermanos, esto es pecado. Poner cosas delante de Dios, hacer que otras cosas en nuestra vida sean más importantes que Dios, está mal, es pecado. Y Moisés les dice, esto es un gran pecado. ¿Cómo hiciste esto, Aarón? Y después cuando habla con el pueblo les dice, ustedes cometieron un gran pecado. Claro, Moisés es consciente de algo que el pueblo no. Moisés estaba con Dios cuando esto ocurría. Y es Dios el que le dice, tu pueblo se ha corrompido. Es que interesante, porque no dice mi pueblo Dios. No, es tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Es interesante que cuando Moisés ora, le va a decir, Dios es tu pueblo. Vos lo sacaste de Egipto. Pero Dios es como que se enajena, porque Dios no puede tolerar el pecado. Y Moisés ve la ira de Dios. Dios le dice a Moisés, voy a destruir a este pueblo. Es un pueblo cabeza dura, diríamos hoy. Cuando dice ahí duro de cerviz, la idea es cabeza dura. Es como el caballo, el duro de cerviz, la cerviz es el cuello del caballo. Cuando vos vas con la rienda y le haces el caballo para acá, el caballo te hace así, no quiero ir para allá. El caballo no es manso, es duro de cerviz. Y vos tenés que con fuerza sacar al caballo, y lo hablo como si yo supiera andar al caballo. Pero bueno, no, lo leí en algún comentario. Pero duro de cerviz, básicamente, es no quiero ir para donde vos me decís. Eso es encabezadura. Este es un pueblo rebelde, eso es lo que está diciendo. Que no quiere hacer lo que yo quiero. ¿Cuántas veces más me van a ofender? Voy a destruirlos y de vos voy a hacer una nación, le dice a Moisés.
Moisés le dice, no, Señor, no destruyas al pueblo. Es tu pueblo, vos lo sacaste de Egipto. Ahora, Moisés entiende la gravedad del pecado porque ha estado con Dios cuando el pecado ocurría. Porque ha visto la ira de Dios. ¿Sabés cuándo es que no entendemos que el pecado es pecado y que es grave? Cuando estamos lejos de Dios. Y viene de repente el pastor o cualquier hermano a confrontarnos y a decirnos esto está mal. Y decir, estás exagerando. Porque realmente nos damos cuenta de la gravedad del pecado solo cuando estamos cerca del Señor. Cuando estamos cerca, en comunión con el Señor, y Dios nos está hablando, ahí es cuando somos conscientes de lo terrible que es el pecado. ¿O no te ha pasado que algo que en un momento te pareció insignificante, cuando después Dios te habla sobre eso y te sentís mal y te arrepentís, decís, qué locura hice? ¿Cómo hice esto? Es la gravedad del pecado, que a veces negamos que sea tan grave. Vimos el debajo y el detrás de la idolatría, pero terminemos viendo el después. ¿Qué pasó después? En primer lugar dice que el pueblo estaba desenfrenado. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. La palabra hebrea que utiliza Moisés cuando dice desenfrenado es la misma palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento para describir a alguien que estaba despeinado. Pero, ¿qué tiene que ver? Bueno, no, es la idea que tenían en aquel tiempo cuando el pelo estaba fuera de control. Estaba totalmente desarreglado y no se podía controlar el pelo. Y entonces, en distintos lugares, por ejemplo, habla de que cuando adoraban a Dios no debían dejar que su cabello estuviera descontrolado, tenían que estar ordenados delante de Dios en el culto, los sacerdotes. Pero esta misma palabra, que todas las demás veces se utiliza en relación a la higiene, al cabello despeinado, Moisés la toma acá para hablar que el pueblo está como si fuera una cabeza descontrolada. ¿Viste cuando vos te levantás a la mañana, 5 de la mañana, San Miguel del Mundo, humedad por todos lados? Y vos te tenés que peinar en 5 minutos porque los horarios son así súper reducidos. Entonces vos agarrás entonces agua salada, pero duros así, descontrolado. Yo me quejo que tengo 2 centímetros de pelo, y imaginaste a mi señora. Entonces vos agarrás, ¿viste? Yo no sé lo que hace ella, yo agarro gel, aplastamos el pelo, lo controlamos ahí. El pelo está descontrolado, no sabés qué hacer. Agarrarme la maquinita y arrancar toda la parte que sobra. Moisés dice, ustedes están con una cabeza descontrolada. El pueblo, dice, llegó a un estado tal que no había qué cosa lo aquiete. La idolatría nos lleva a eso. Cuando pongo cosas en la vida antes que a Dios, la vida se descontrola. Y después nos asombramos, pero ¿cómo hizo esto este hermano? ¿Cómo puede ser que este pastor hizo tal cosa? Escuchamos, ¿no?, las historias, ¿no?, en toda la iglesia, el pastor que se fue con la secretaria de la iglesia, escuchamos en otro lado a los hermanos, los jóvenes. ¿Cómo puede ser que pasen estas cosas? Es que no empezás por ahí, empezás por la idolatría. Empezás poniendo cosas en tu vida antes que a Dios. La idolatría nos lleva a un desenfreno en la vida. Alguien está pensando, no, para un poco, yo jamás llegaría a eso. Nadie planifica el pecado. Nadie planifica apartarse de Dios, ofenderlo y irse para siempre. Es algo a lo que se llega. ¿Cómo se llega? Quizás empieza por la idolatría. Pero en segundo lugar, hay una cuestión de deshonra. Dice que, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se suponía que era un pueblo que iba a ser distinto. Se suponía que era un pueblo que iba a adorar a Dios. Pero fue un pueblo que, como los otros, se corrompieron con la idolatría. Se supone que la iglesia es algo distinto. Se supone que la iglesia es el lugar donde ponemos a Dios primero. Pero a veces somos los cristianos los primeros en mostrar que Dios está en el último lugar. Es una cuestión de deshonra. Pero finalmente fue una cuestión de destrucción. Ese día cayeron 3.000 hombres. La paga del pecado es muerte.
y la idolatría fue un pecado tan grave que el apóstol Pablo le dice a los corintios: no sean idólatras como algunos del pueblo, que ante la necesidad de tener a un Dios, que ante la necesidad de creer que adorar una imagen podía servir para algo, que ante esa naturaleza inclinada al mal, eligieron adorar a las criaturas antes que al Creador, que cometieron la negligencia de permitirse, de darse la licencia de poner algo en sus vidas antes que a Dios, que negaron que fuera tan grave. Bueno, sí, yo tengo algunas cositas en mi vida que no están bien, que pongo antes que al Señor, pero no es tan grave tampoco. Terminaron deshonrando a Dios, viviendo totalmente en un desenfreno imposible de volver atrás. Y no lo que finalmente les destruyó. Hay un dicho en la tradición judía: cada vez que el pueblo, después de Oreb, después de ese momento, cada vez que el pueblo pecó y Dios los juzgó y personas murieron en el pueblo, ellos decían: cada una de estas veces había 1 kilo de polvo de becerro en el juicio de Dios que caía sobre el pueblo. Es decir, este pecado les marcó para todo el resto de su existencia, hasta que finalmente, por la idolatría, terminaron yendo cautivos a Babilonia. Que no sea así en la iglesia de Dios. Que no nos atrevamos a poner cosas en nuestra vida antes que al mismo Dios. Vamos a orar. Con cada corazón dispuesto en la presencia de Dios, humillado ante Dios. Con cada rostro inclinado, cada ojo cerrado, puedas hablar ahora con el Señor. Y pensar por un momento qué cosas en mi vida pongo antes que a Dios. ¿Será mi familia? ¿Será mi trabajo? ¿Serán mis estudios? ¿Serán mis amigos? ¿Será mi propia comodidad? ¿Qué hay en mi vida que estoy poniendo antes que a Dios? No seamos idólatras como ellos fueron. No sigamos el ejemplo de la idolatría. Quizás puedas pedirle perdón al Señor en esta mañana. Quizás debas confesarlo y pedirle al Señor que te perdone. Y en esta mañana poner a Dios en el primer lugar de tu vida, donde Él nunca debió dejar de estar. Dios, queremos rogarte en esta mañana que nos guardes de tan grande pecado. Lo pedimos en el nombre de Jesús.